Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas para conocer, es necesario preguntarnos y preguntarle a quien sabe. Por eso me da mucho gusto estar enlazándome con el doctor Gerardo Estrada, que es un intelectual que ha sido un hombre de acción y reflexión. Me explico, él ha estado trabajando, digamos, en distintos gobiernos, en las áreas de cultura, y ha sido también un intelectual bastante generoso para hacernos ver ciertas zonas específicas que tienen que ver con la vida cultural. Gerardo, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por tu invitación, me da mucho gusto. Gerardo, tú escribiste recientemente un texto revelador que habla, en donde hablas de los pros y sobre todo de los contras de la desaparición del fondo del FONCA. ¿Cuáles son los pros y cuáles los contras? Bueno, en esa nota que me atreví a publicar, quise sobre todo hacer valer la experiencia vivida, ¿no? Lo que yo sabía de cuáles fueron las consecuencias de la creación del FONCA más inmediata. Cabe recordar que en el momento de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en ese momento se creó el FONCA casi simultáneamente, y 3 años después, 4 años después para ser exacto, Rafael Tobar me invitó a ser director del Instituto Nacional de Bellas Artes. En esa oportunidad, en unos breves meses, tuve la posibilidad de entender cómo se distribuían los apoyos que estaban programados dentro del presupuesto del propio instituto para apoyar la creación artística, ¿no? ¿Y Hay que cómo se recordar, distribuían? ahora voy a eso, hay que recordar que las funciones de la cultura siempre están en tres momentos, que son la creación, la difusión, etcétera, ¿no? Eh, en ese momento que llegaban solicitudes, se acercaban escritores, artistas, pintores, la gama de disciplinas que componen las bellas artes, a solicitar apoyos para proyectos. Se suponía que había comités, ¿no?, encabezados por el director y por los jefes del departamento respectivo, teatro, música, danza, etcétera. Pero la verdad es que esos comités formalmente no tenían existencia. La verdad es que en última instancia, llegado el momento de ejercer el presupuesto, hay veces que la decisión la tomaba yo solamente, Ok, asesorado obviamente por mis colaboradores más cercanos. A claro. veces en ese momento tenía yo la fortuna de tener un colaborador muy este, permanente que se llamaba Carlos Monsiváis, con quien Por solía comer cierto, cada 8 días, y le preguntaba yo a Carlos, oye, ¿qué opinas de fulano? ¿Qué opinas de Tano? ¿O qué te parece este proyecto? Es decir, en muchos temas, la opinión de Carlos y bueno, de otros amigos con con el mundo de la danza, la música, ¿no? Entonces, resulta que cuando Rafael Tomar toma una decisión muy importante, sí, porque aparte de crear los organismos, es un problema administrativo, como bien dicen ahora. Resulta, ¿dónde estaban las partidas? ¿Cómo se ejercía ese dinero? Y Rafael Tobar lo que decidió, para mí sabiamente, fue concentrar todas las partidas de apoyo en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Con lo cual, pues obviamente el límite de acción de cada uno de los directores de los institutos o de las áreas quedaba no solo restringido, sino cancelado realmente. Entonces, eso para mí fue una fortuna. Uh-huh. algunos escritores, algunos críticos han señalado que el FONCA se hizo precisamente promovido por Carlos Salinas de Gortari, porque fue en su mandato, digamos, que se crea, para acercarse al mundo intelectual. En esa época yo también recuerdo que le ofreció a Octavio Paz que fuera el secretario de Cultura, de una Secretaría Nueva de Cultura. ¿Tú crees que tuvo que ver algo con todo esto o es algo independiente? No, mira, hay que recordar, y ahora lo han recordado varios personajes, han vuelto a escribir, incluso Héctor Vasconcelos, que fue su primer director, dio una entrevista a La Jornada sobre el tema. Hay que recordar que esta es una iniciativa que venía de muy atrás, que ya desde 1975 Octavio Paz y un grupo de intelectuales habían escrito un documento en donde estaban Elena Poniatowska, el propio Monsiváis, en fin, Juan Rulfo incluso, me acabo de enterar,
donde solicitaban la creación de un fondo independiente para apoyar a los artistas y a los creadores. Entonces, que esa asociación ideológico-política es totalmente falsa y totalmente equivocada. No fue una idea de Carlos Salinas. Carlos Salinas, sí hay que reconocerlo, tuvo la sensibilidad y el talento de darse cuenta que era muy importante para este país el arte, y que había que apoyarlos, y además que era tiempo de renovar las instituciones culturales. Yo creo que la idea del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes era una idea muy buena, era una idea muy bien, en fin, no funcionó como era porque tendemos a centralizar todo en este país, y que si bien desde esa época también existía la idea de hacer una Secretaría de Cultura, cosa con la cual yo nunca he estado de acuerdo, a mí me parece que eso es un error. Pero ¿por qué El es un FONCA fue una error? Perdón. iniciativa, ¿eh? ¿Por qué es un error? Porque la cultura no se maneja verticalmente, eso es propio de otros sistemas. La cultura debe manejarse horizontalmente y el FONCA es el mejor ejemplo de ello. Lo que se llamaba en el FONCA, ya como quedó estructurado y que se fue mejorando con los años, no digo que desde el principio funcionara perfectamente, pero después de 30 años y de recibir muchas quejas y opiniones, el FONCA se fue afinando hasta finalmente convertirse realmente en un mecanismo transparente, ¿no? Debidamente registrado, debidamente hay rendición de cuentas y todo esto. Y fue una transformación porque es el único organismo del Estado que entiendo se maneja horizontalmente. Siento que algunas comisiones del CONACYT también son así, del Sistema Nacional de Creadores. Pero entonces yo creo que la cultura sí hay que manejarla, ¿no? Y no, la estructura de Secretaría de Estado ya te impone una idea vertical. Ya hay una jerarquía, subsecretarios, uno o dos, los que sean, oficiales mayores, en fin, es otra cosa. Bueno, pero también la comunidad quería la Secretaría de Cultura y también ya se la dieron. Bueno, qué bueno por la Secretaría y por la comunidad. Pero bueno, yo creo que ese origen del FONCA, que insisto, su primer director fue Héctor Vasconcelos, la, este, la presidencia del Consejo está en manos de Víctor Flores Olea, Ujú. y tanto el maestro Flores Olea como Héctor Vasconcelos no los puedes acusar de que no son simpatizantes del gobierno actual. Por supuesto que sí, ambos lo son, y no me imagino ni a Héctor ni a, ni a Víctor Flores Olea, con ambos me distinguen con su amistad y algo más con el caso, este, eh, se fueran a prestar una maniobra de cooptación o de los buenos y los malos, de castigar. Todas esas son historias fantásticas que salen no sé de qué cabezas, Tenemos ¿no? que ir a un corte, Gerardo, y regresamos contigo. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Gerardo Estrada y está haciendo un balance bastante interesante del origen del FONCA, de los principios, de las críticas que se hicieron, y esto nos da también luz y perspectiva para ver o analizar mejor lo que está ocurriendo ahora. Gerardo, si me hablaste muy bien de Víctor Flores Olea, del maestro Vasconcelos, pero también tuvieron un momento crítico con un grupo de escritores, de intelectuales del llamado Grupo Vuelta. Yo recuerdo que incluso tuvieron diferencias fuertes y es posible, no sé, tal vez tú lo sepas, que la salida de Víctor Flores Olea del área de cultura se debió precisamente a esas diferencias. Bueno, eso da para otra entrevista muy larga. Yo lo que creo es que efectivamente hubo diferencias a raíz de un coloquio de primavera que organizó el Consejo en combinación con la Universidad Nacional y que se atribuye la paternidad de la idea original, tanto al grupo Vuelta como al grupo Nexos. Yo lo propuse primero, yo primero, y resultó que hubo allí una serie de malos entendidos, a mi juicio, entre don Víctor, los organizadores, y por otro lado, del lado del Conaculta, y por otro lado, el grupo de Vuelta, encabezado por el propio Octavio Paz, lo que dio lugar allí
a una diferencia seria, importante, que contribuyó a la salida de Flores Soledad, sin duda. Para mí no fue el único factor, yo creo que había otros importantes, ¿no? Que son los que habría que analizar en otro contexto, pero que sí, es cierto que pasó eso y que bueno, pues sí, pero no, con el Fonca no tuvo nada que ver, eso es lo único que para nuestro tema quiero decir, ¿no? El Fonca no Ujú. tuvo nada que ver porque al contrario, el Fonca comenzaba a caminar, iba allí muy bien, después de a Héctor lo sustituyó José Luis Martínez y luego María Cristina García Cepeda, y se fue modificando y se fue componiendo. Luego tuvo para mí el mejor director intachable, que fue Mario Espinosa, que lo reformó y que le dio realmente su aire democrático y todo eso participativo. Se acusaba en ese momento que las becas estaban favoreciendo al grupo de vuelta, otros Exacto. decían que no, que estaban favoreciendo al grupo. La verdad es que es cierto, las primeras figuras sí los podemos acusar de parcialidad. Bueno, era normal que cada quien tuviera no va a haber un solo jurado totalmente neutral, más en un mundo tan promiscuo como el de la cultura y el de las ciencias, donde siempre conoces a alguien. Entonces, Sí. yo me acuerdo que años más tarde, ya en el sexenio antepasado o pasado, incluso a otra gente intachable, mi amigo Gutiérrez Vega, director del suplemento La Jornada, también lo acusaron de que cuando fue jurado le dieron una beca a su jefe de redacción. Bueno, por favor, tenía méritos esta persona, etcétera. Yo lo hablé con Hugo, Hugo estaba muy ofendido de que la gente pudiera sospechar de parcialidad de su parte. Pero todas estas cosas son naturales desde mi punto de vista. Entonces el FONCA se fue perfeccionando, digamos, empezó a quitarse pues todas esas zonas de duda, de inconformidad o de poca transparencia. Así es, y yo creo una época también, precisamente, bueno, eh, junto con Mario y luego más tarde cuando estuvo Consuelo Sáizar, en donde la exigencia de transparencia, la rendición de cuentas, bueno, se experimentaron muchas fórmulas para que no hubiera la menor duda de que los recursos llegaban a donde tenían que llegar. Y la prueba es que hoy es muy grande, muy, muy grande la comunidad, no tengo las cifras a la mano, de personas beneficiadas, muchos de ellos ilustres desconocidos que dieron los primeros pasos gracias a las becas del FONCA, otros que pudieron continuar su obra muy importante, como Daniel Sada, que a mi juicio uno de los mejores escritores del momento en esa etapa, y que sin la beca del FONCA no hubieran sobrevivido, ¿no? ¿No hay otras formas de impulsar o de apoyar a la cultura más que este camino, digamos, de apoyar con recursos? Yo creo que sí, digo, debe haber, pero yo no me lo imagino. Yo creo que los recursos en una sociedad como la que vivimos no hay más que esa, porque cuando menos es la más clara, porque en otros países donde no son recursos, es a cambio de ideologías, a cambio de compromisos políticos, ¿no? De aliarse a causas. Y esos experimentos a lo largo de la historia han salido muy mal. Todo el arte producido bajo una esfera ideológica, un arte comprometido, entre comillas, salió mal con el Estado soviético, salió mucho peor con los estados fascistas. Entonces, yo soy muy escéptico de eso. Yo creo que no es, ahora sí que no, como la democracia, hasta ahora es el mejor método que conozco, ¿no? Apoyar con recursos de la comunidad. Eh, pero no es el mejor, pero no conozco otro, ¿no? Entonces, igual que la democracia, pues no es la mejor, pero pues es la alternativa que tenemos. De las últimas críticas que se hizo al FONCA, por ejemplo, fue el centralismo acendrado, que tú bien dijiste hace un momento, que pues, marcó el arranque de este fondo. Bueno, para mí eso era natural, es obvio. Además, este es un país centralista por excelencia. Si tú fijas, uno de los estados que más figuras o que figuras más relevantes aportó en la segunda mitad del siglo XX, que es Jalisco, y casi todos se vinieron a la Ciudad de México, ¿no? Es Desde cierto. Rulfo Soriano, etcétera, bueno, Arreola, bueno. Entonces, yo creo que, bueno, pues ese es un defecto de la estructura nacional, ¿no? Pero yo creo que también ha alcanzado a muchos lugares y que hoy los jurados también son jurados de algunos estados de provincia. Hay algunos que tienen actividades muy intensas.
yo distinguiría por su dinamismo el norte del país, particularmente Tijuana, Baja California, etcétera, Ciudad Juárez, son lugares donde hay efervescencias, ¿no? Obviamente los tradicionales, Jalapa, Guadalajara, etcétera, pero creo que esa cosa de centralismo también se ha ido, a la medida que el país se ha ido descentralizando, también se fue descentralizando esto. Entonces, ¿para ti es un retroceso el que se haya desaparecido el FONCA? Mira, yo escuché y leí con atención las declaraciones de las actuales funcionarias del Consejo. Particularmente vi una entrevista ahí en el canal 22 con Marina, Núñez. la subsecretaria, me pareció muy interesante. Este, si todo eso es cierto, no estaría tan mal, diríamos, seguimos por buen camino, si se conservan las comisiones, los jurados, el sorteo, todas esas cosas. Sin embargo, no hay que olvidar que todo está precedido de un marco ideológico. Y cuando me refiero a un marco ideológico, me refiero a como cosas de esas, la declaración desafortunada de otra funcionaria, no de cultura, sino que dijo que esto era un invento salinista y que se había acabado con la corrupción. No han probado un solo caso de corrupción dentro del FONCA, por amor de Dios, y sin embargo lo siguen repitiendo. Bueno, eso habla, pues pone en tela de juicio todas las buenas intenciones de la Secretaría de Cultura. Es lo mismo que con ACID, ¿no? Es decir, todo puede ir bien y todo, pero cuando se declara que hay una ciencia neoliberal y bueno, es ir al No, sí, retroceso de todo el mundo, eso no puede ser. A sí, que a estas claro. alturas estemos hablando en ese lenguaje estalinista, porque es un lenguaje leninista. No hay una ciencia obrera, no hay, y acuérdate Sí. lo que le costó a China y a la URSS esos La experimentos con la revolución cultural, agricultura, ¿no? Por ejemplo. pues, Tenemos ¿no? que ir a un Y el corte, fracaso de la agricultura. claro. No, no. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo otra vez, Gerardo. Les recuerdo que está con nosotros el doctor Gerardo Estrada y está haciendo un balance bastante interesante con mucha información sobre el FONCA, sobre lo que ha sido, sobre lo que ha dejado de ser también y la nueva perspectiva que se está construyendo. En esta última parte del programa, Gerardo, me gustaría, a partir de lo que tú dijiste, que escuchaste con atención los planteamientos de la subsecretaria Marina Núñez, en donde dices que hay cosas que tienen sentido, como el que se mantengan las comisiones. ¿A qué debemos estar atentos para que esta nueva estructura, digamos, del apoyo a los creadores funcione bien? Bueno, en primer lugar, a que teniendo el FONCA siendo un fideicomiso, tenía un presupuesto asignado que no se podía tocar. Al convertir esto en una dirección de estímulos, y por supuesto que el secretario de Cultura puede en cualquier momento, o el oficial mayor de la Secretaría, decir, bueno, pues esta partida que está asignada tal, vamos a reasignarla aquí internamente y vamos a usarla para esta, para tal cosa. Es decir, se pierde en primer lugar esa garantía de los recursos. Es decir, creo que la existencia de los fideicomisos garantiza la permanencia, cuando menos anual, de los presupuestos. Segundo, me parece que, y eso es lo que no está muy claro, una de las batallas más importantes que se dio adentro del FONCA y que ha tenido capítulos a veces de retroceso, es que los funcionarios no participaran en los jurados. Los funcionarios no tenían por qué participar. Al principio sí participaban, después se dejó de hacerse. eh, Después hubo un momento en que volvieron bajo el pretexto ahora sí que de la transparencia, no, pues que vuelva a estar allí un funcionario. Bueno, esas intervenciones pueden ser nefastas, nefastas. Esas son las dos cosas que a mí más miedo me dan. La pérdida de autonomía de un organismo como este sería gravísimo. Es decir, y la pérdida de recursos, por supuesto. Ahora, las declaraciones, recursos sí va a haber, bueno, pero ¿cómo se reparten esos recursos? ¿Bajo qué criterios? Y es ahí donde entra la parte cuestionable, porque va a depender de qué peso se le dé a los interventores de las distintas secretarías de Estado, de la propia Secretaría de Cultura, qué sé yo. Eso, conociendo la administración pública de México y del mundo,
la verdad es que me hace dudar. ¿Mm? Y es como dices, ahora una estructura vertical. Absolutamente, claro, se vuelve vertical, donde pueden generosamente invitar jurados y todo esto, pero al final es una oficina de gobierno más, ¿no? La decisión será entonces una decisión de un aparato de gobierno. Absolutamente, eso es lo que me temo. Ojalá y no, ojalá y no sea así, de acuerdo con lo que ha expresado Marina Núñez y la propia secretaria de Cultura, bueno, pues ojalá y no sea así, ¿no? Pero pues ahí sí no queda más que esperar. Gerardo, hemos visto en estos días de enclaustramiento, de quedarse en casa, que la cultura ha jugado un papel importante, digamos, o nos ha demostrado su poder con los ciudadanos que no han podido desplazarse. ¿Tenemos que seguirla apoyando más? Por supuesto que más y cada vez más. Y si- Hay que recordar momentos de la historia de otros países, aquello de Churchill de si no es por la cultura inglesa, ¿por qué peleamos? Exactamente. Si no es por la cultura, millones de personas en este momento no tendrían nada que hacer. Por cultura, yo no entiendo una cultura en particular. Para mí esa división entre alta cultura y baja cultura es también estúpida. Ya se acabó. La gente que oye a Chicoche o que baila en el Salón Los Ángeles es la misma que va a la ópera. Puede hacer las dos cosas y se enriquece. Su universo es el mismo. Entonces, bueno, el universo de Aaron Copland, la música es absolutamente el Salón México, pero también el Metropolitan, es decir, perdón, el Lincoln Center. Entonces, yo, yo creo que la cultura en este momento ha demostrado más que nunca su enorme valor. La gente puede ver películas, puede oír música, puede ver obras de teatro, afortunadamente, en fin, y puede leer, que es la primordial y la fundamental de todas estas. Entonces, ¿por qué lo vamos a escatimar? ¿No temes que por la crisis económica que va a provocar o que va a profundizar esta pandemia pierda la cultura también? Pues todos vamos a perder y creo que la cultura va a tener que aportar su parte, pero yo espero que haya la sensibilidad y la inteligencia para que eso sea así, porque que no sea así, para que se den cuenta que las personas que toman las decisiones, que sin eso no vamos a tener nada. Ahora hay otra vez esta tendencia a buscar la cultura popular, a buscar las expresiones populares. Bueno, estas siempre van a existir, perdóname, esas no necesitan apoyo, Han esas subsistido a siempre van a pesar existir de no hacerles caso. a pesar de no hacerles caso, han existido, han sido discriminadas, pero ahí están. Pero la gente necesita ver más. Si me permites una anécdota breve, te la cuento. Cuando yo puse, robándome una iniciativa que había visto en Houston, una pantalla fuera de Bellas Artes transmitiendo las funciones de ópera y de la sinfónica y del ballet, algún funcionario en ese tiempo del gobierno del licenciado López Obrador me dijo, es que estás creando públicos de primera y de segunda. Le digo, no, estoy haciendo públicos porque la gente que está ahorita aquí afuera, con su bolsa, con su canasta del mercado, viendo ese espectáculo, se le va a quitar el miedo a entrar, va a saber que a un ópera es como una telenovela, nada más que en 3 horas, señora que engaña al señor que engaña a la señora, son melodramas, pero bueno, con música, con voces maravillosas, y entonces la gente, y así fue. Me emocionó muchísimo, lloré muchísimo el día que 2 o 3 señoras que habían estado allí desde las 3 o 4 de la tarde esperando su lugar para ver la ópera por la pantalla, entraron a Bellas Artes y me dijeron, qué bonito es el palacio. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. Pues algo más que nos quieras compartir, Gerardo Estrada. Pues que a los que nos acusan de elitistas y no sé qué, es al revés. Yo creo que los elitistas son los que piensan que la gente no puede entender esto, son los que piensan que solo se le puede dar de un solo sabor a las cosas a la gente. Al revés, el afán es y eso puedo hablar por Tobar, por mí, que de lo que se trataba es de compartir los enormes privilegios que en nuestra educación habíamos tenido y que esos privilegios hay que compartirlos con la gente. Y de eso se trataba,
el Palacio de Bellas Artes en ese momento, y de eso se trata ahora también cuando el FONCA repartía recursos entre artistas conocidos, entre artistas ignorados, muchachos que apenas hacen sus pininos y artistas consagrados. Pues muchísimas gracias, Gerardo Estrada. Muchísimas gracias a usted también por acompañarnos, porque en estas conversaciones, en este preguntar para conocer, nos damos cuenta que siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que podemos imaginar. Gracias, Gerardo.